Pues bueno, entonces vamos a ver acerca nada más como de la genealogía, hablando de que Mateo y Lucas, y hablando de que esas genealogías de María y de José, acerca de algunos dicen, por eso es que acerca de cuando dice de José, del que le nació y es José, el que se cree marido de María, pues es la genealogía de José, y la otra es de esta María. Así que nada más díganme eso, acerca de cuál es la genealogía de María y cuál es la de José. A ver, díganme, ahí en Mateo, ya sea en el capítulo 1, en el versículo 17, 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Mateo habla acerca de la genealogía de quién. A ver, ustedes díganme. ¿De María o de José? Uno tiene que ser que es directo de José, el que nace de José, y el otro es acerca de el marido de María. No, Mateo es la de José y Lucas sería la de María. De María, muy bien. Entonces, María sería la de Lucas y José, Mateo. ¿Listo? Entonces se divide en ciertos lugares y se vuelve a unir en las genealogías. Ya después lo estaremos viendo. Ahí hay dos personas que quiero, nada más les voy a estar diciendo por lo que hemos estado teniendo del estudio de la iglesia. Y es estos dos nombres. Estos dos nombres. Ahora, Rahab, ¿quién es Rahab? La prostituta. Rahab la ramera, la cual era la que estaba ¿en qué lugar? En Jericó. Entonces, estamos viendo en la iglesia acerca de Josué, que entonces está en cierto lugar donde ya se va a sanar y van a conquistar ¿quién? Jericó. Muy bien. Entonces, Rahab se salva con su gente, con la gente que está ahí, con su familia, porque está dentro de su casa. Entonces, la otra, ¿quién es? ¿Quién es Ruth? La moabita. La moabita. ¿Con quién se casa? ¿Con vos? ¿Y se acuerdan quién es su primer esposo? ¿De Ruth? Bueno, ahí lo dejamos ese de tarea para que aquí se pongan atención. ¿Se acuerdan que Noemí sale con su esposo y sus dos hijos de Belén? Porque no hay pan, aunque se llama casa de pan, el nombre Belén, y se van a Moab, al otro lado del río Jordán. Ahí viven, ahí están, y entonces los dos de sus hijos, ¿verdad? Sus dos hijos eligen esposa de ahí de Moab. Una es Orfa y la otra es Ruth. Después entonces, cuando regresan, Orfa se va a su tierra, pero Ruth acompaña a Noemí. Y con esta Noemí, estando en Belén, ahí entonces le dicen que salgan para espigar. Y entonces así lo hacen. Después hablan acerca de Boz. Y entonces aquí Ruth se va a casar con
Boz. Y Rahab, ¿con quién se casa? Nada más en la genealogía, ahí dice Rahab y ahí dice lo que es Boz y Ruth, y quiere decir que de esta relación de Rahab y quién, Salmón. de ellos dos, ¿quién llega? Boz. Entonces, quiere decir que pasaron mucho tiempo. Ahora, una de las situaciones, aquí en la genealogía se nos menciona y se nos dice acerca del versículo 5. Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije acerca de esta Ruth? ¿De qué juez? ¿Con qué juez estaba? Samuel, güey. Ahora, esto son generaciones, si se dan cuenta, porque después de Salmón engendró de Rahab a Boz, esa es una generación. Y después la siguiente generación, ¿quién es? Es Boz y Ruth. Esa es otra generación. Y la siguiente generación, ¿quién es? Obed. Obviamente aquí no se nos menciona su nombre de su esposa, de Obed. Esa es otra generación, vamos 3. La siguiente generación, ¿quién es? Isaí. Isaí y su esposa. Son 4 generaciones. Y la quinta generación, ¿quién es? David, el rey David. Entonces, con David, pero desde antes, que estaba viviendo su padre Isaí, estaba siendo el último de los jueces. ¿Y quién era? Samuel. Y antes de Samuel, ¿quién estaba como juez? Elí. Entonces, por eso es que se cree que esta Ruth es ya sea antes de Salomón, de Samuel, Elí, pero hay uno atrás de Elí. ¿Quién es ese juez antes de Elí? Sansón. O sea que puede ser que Ruth haya estado ya sea con Sansón o ya sea con Elí, y estando ahí todavía Samuel, pero de pequeño. Ese se acerca, por eso dicen, en qué tiempo estuvo de los jueces Ruth. Pero ustedes y yo ya sabemos. Entonces, después de que se casa, pero fíjense cómo eso es acerca de la redención. Después de que es llamada Rahab la ramera, viene a ser parte de la genealogía de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Y entonces de Rahab, cuando llegan y ya está con su pueblo, entonces Rahab se casa con Salmón, pero ya no es llamada Rahab la ramera, porque ahora ya está en casamiento y ahora es parte del pueblo de Israel. Y ya después de ¿quién es? De Rahab y Boz, llega y pone y dice engendro a Boz. De Salmón y Rahab engendran a Boz. Y de Boz, ¿qué hace con esta Ruth? Lo mismo que hizo su padre con su madre. La redimió. Entonces son esas historias de redención que es comparado con lo que va a hacer el Señor Jesucristo por nosotros. Y entonces lo que ahora ya hizo por nosotros. Entonces, pero lo que hay que entender es esto, y esto es algún detalle principal. Todo se va a manejar por el hombre, es la genealogía. Por eso es que viene lo que es Adán y todo por los hombres. Dios es, y diría la gente,
Dios es machista porque nada más es por los hombres, las mujeres lo pone aparte. La situación es que la responsabilidad sobre quién cae, sobre el hombre. ¿Qué hizo la mujer? Falló y desobedeció, pero la responsabilidad no era de la mujer. La responsabilidad de no comer del fruto prohibido era del hombre. Fue por eso que fue creado Adán, con una responsabilidad, y no lo cumplió. Entonces, por eso somos todos pecadores, porque todos descendemos ¿de quién? De Adán. No es tanto de Eva. Eva, si no hubiera comido Adán, se hubiera muerto y listo. Y Dios pues le saca de otra costilla de este Adán otra esposa, pero él obedeció a su esposa porque la responsabilidad es sobre los hombres y sobre Adán en este caso. Por eso es que el salmón os y viene aquí acerca de sus esposas, una moabita y la otra de Jericó. Muy bien, vamos entendiendo. ¿Hasta aquí alguna pregunta con las genealogías? Vamos a pasar ahora dando lo que serían déjenme ver las hojas, porque queremos dar los nombres de Cristo, cómo es nombrado y cómo es llamado. Pero vamos a ver las hojas primero. Tienen un mapa. Ese mapa, como ya les dije, va a ser importante porque ustedes se van a estar guiando por él, ustedes van a estar pensando acerca de dónde están los lugares. Por ejemplo, aquí no nos aparece acerca de Moab, pero Moab, alguien ya encontró el monte Nebo, es en la parte de acá, de abajo, es en esta parte de aquí. Aquí está el monte Nebo, ¿ya lo vieron? Es ahí donde Moisés sube, ve la tierra prometida, pero no puede entrar. No es ahí donde muere, sino ahí vio la tierra prometida. Esto eran los campos de Moab. Entonces, Belén, ahora sí búsquenmelo. ¿Dónde está Belén? En esta parte verde. ¿Ya la vieron? Entonces, Belén, pasan el río Jordán para lo que es Moab, y ahí están ellos, en la tierra de Moab. Y Moab es en esta parte, donde está lo cafecito, donde está el monte Nebo, es ahí Moab. Entonces ahí como está Moab, ellos van y ahí están situados, ahí se casan sus hijos, ¿verdad? Y después regresa con esta Ruth, esta Noemí. Y entonces ya regresan, pero en Belén. En Belén ahí se casan con Boz. Boz es descendiente. Y esta es la situación, que ellos son descendientes de la tribu de Judá. Belén, por eso se le llama el Belén de Judea. Ahí estaba la tribu de Judá. Entonces, todo lo que son de las descendencias, ya sea de María o ya sea de José, vienen de la tribu de Judá, porque David es de la tribu de Judá. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, ¿ya lo vieron? ¿Dónde está el mar de Galilea? Ustedes tienen que ver lo azul, es mar, es agua. Así que puede ser mar, puede ser lago, puede ser río, puede ser fuentes brotantes, puede ser lo que sea, pero es agua. Entonces, ¿dónde está el mar Mediterráneo? Entonces, ¿dónde está el mar Muerto? Ahora, y es ahí donde está el monte Hermón, que es en la parte de arriba, que es Siria, al lado de donde dice la palabra Siria está el monte Hermón. ¿Ya lo vieron? Ahí es donde nace, en esta parte, donde nace lo que es el río Jordán, el mar de Galilea, el mar Muerto. Aquí nacen y hay unos brazos. Lo que pasa en la montaña, en ese lugar, en el monte, se llena de nieve, y entonces cuando hace calor se empieza a derretir toda esa nieve,
y entonces es donde sale el agua. Y ahí también hay unos manantiales de ese lugar del monte Hermón, y ahí sale esa agua, y es que pasa por lo que se le llama el río Jordán del norte. Y después del río Jordán del norte llega a lo que es el mar o el lago de Galilea. Es agua dulce. Y después del lago de Galilea, ¿qué sigue? El río Jordán del sur. Y es ahí todo eso, es agua dulce, pero llega a desembocar ¿a dónde? Al Mar Muerto. ¿Por qué Mar Muerto? Porque es salado. No está dentro del mar Mediterráneo. Cuando se habla acerca del mar es porque está salado, y luego viene a nuestra mente acerca de que es en espacios abiertos, grandes. En este caso, salud, aquí es agua dulce, pero cuando llega al Mar Muerto es salado, porque en esa parte es salado, y es cuando se dice que ahí estuvo Sodoma y Gomorra, porque ¿qué cayó del cielo? Fuego con azufre, y esa es la situación de la sal, y por eso es que ahí está un cráter, hay un boquete grande, porque era donde estaba ahí la ciudad de Sodoma y Gomorra. Bueno, ahí Gomorra, y la situación es que ahí se anida el agua y se vuelve salada, ya no más dulce. Entonces, ¿ya lo vieron? ¿Dónde está Decápolis? ¿Ya lo vieron? ¿Lo checan o no? ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo encontraron? Decápolis. ¿Ya lo vieron? Decápolis significa acerca de Deca, son 10. De las 10 ciudades, el endemoniado gadareno, ¿se acuerdan de la historia? ¿O no? Y yo me acuerdo del endemoniado gadareno por la cuestión del pastor predicó acerca de las 4 vidas, 4 tipos de vidas que se tienen, y aquí era acerca de horror, dolor, gozo y nuestro testimonio, nuestra vida. El endemoniado gadareno estaba al otro lado del mar, y se le llama gadareno porque es de Gadara, ese lugar, ahí está. Es como si aquí estuviera, de repente llegara una persona toda loca, endemoniada, aquí en el pueblo, y estuviera aquí abajo en el campo, y es acá. Entonces, ¿cómo se le conoce? Como el endemoniado de Sacanguense. De Sacango. Si es de Cuanalán, de Tepexpan, de Acolman, Acolmense, pero se le dice así. Y cuando el Señor Jesús lo libra de esos demonios, entonces cuando le pide el endemoniado, que ya no está endemoniado, le dice al Señor: Señor, yo voy contigo, y porque ya lo estaban siguiendo para subirse a la barca e ir al otro lado del mar de Galilea. Y él le dice: no, regresa a los tuyos y cuéntales lo que Dios ha hecho contigo. Diles. Ah, muy bien. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacen? Este endemoniado, y es una de las situaciones que le dicen que se fue a la región de Decápolis. Decápolis es el nombre para decir que hay 10 ciudades. Y él estuvo entonces en toda esa región de las 10 ciudades. Y estuvo predicando el evangelio. Entonces, de aquí de Gadara se va a Decápolis, y Decápolis está grande. No es todo lo rosa, esos son otros pueblos, pero ahí Decápolis, las 10 ciudades donde él va y visita y predica acerca de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, este mapa les va a estar guiando. Aquí en este cuadrito, ¿qué dice? Jerusalén. ¿Ya lo vieron? Es en blanco y negro, y dice ahí acerca de la tumba del jardín y Gólgota. En la tumba del jardín, póngale ahí, subráyenlo, póngale
pero no lo vayan a tachar ni nada, nada más ahí póngalo con un color, lo que sea, con la pluma negra, nada más sufráguenlo o póngale porque ahí es el que nosotros nos vamos a concentrar, porque en ese lugar es lo que nosotros entendemos y creo fidedignamente que ahí fue la tumba del Señor Jesucristo y ahí fue el Gólgota y ahí está el jardín de la tumba. El otro Gólgota, ¿ya lo vieron? Que hay 3 cruces. Ese no es el Gólgota. Ese es... lo pusieron para que la gente dijera cuál de los dos va a escoger. El otro Gólgota es por parte de la Iglesia Católica. Cuando les digo la Iglesia Universal, se habla acerca de la Iglesia Católica. Católico significa universal. Entonces, por eso es que la gente dice, muchas veces van a esa Iglesia Universal. ¿Y tú de qué religión eres? Yo soy católico. Ni siquiera entienden qué significa la palabra católico. Católico significa universal. Entonces ellos pusieron ahí el Gólgota y es realmente un laberinto poder llegar hasta la tumba del Señor Jesús. Ese no es el lugar donde fue ni crucificado ni sepultado, sino fue en la tumba de Jardín y el Gólgota. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Otra de las situaciones, cuando se hable y cuando se vaya a estar teniendo una copia, y yo se los voy a decir, y si se me olvida, ustedes pongan mucha atención, que si dice algo de Palestina en tiempos del Señor Jesús, eso es erróneo. No es Palestina, es Israel. Israel en tiempos del Señor Jesús es Judea o Jerusalén en tiempos del Señor Jesús. Palestina es incorrecto, es una mentira. Eso es hasta el año 70 con Tito, que le ponen para humillar más a lo que son los israelitas. Ya tiene la destrucción del templo del segundo templo, ya se tienen las murallas derrumbadas, pero todavía quieren humillar más los romanos y les llaman palestinos, o sea, tierra de filisteos. Y los filisteos ya no existen en ese momento, ya no hay más filisteos. En la tierra cuando el Señor Jesucristo estaba, ya no había filisteos. ¿Dónde estaban los filisteos? Que ahora, hoy en día, que dicen, soy palestino. Aquí no hay una nacionalidad que se llame Palestina, ni tampoco había una parte de la Franja de Gaza, que es en la parte de abajo del mar Mediterráneo, donde ahorita actualmente está la pelea entre los palestinos y lo que son los israelitas. Yo les decía, un pueblo nuevo, una ciudad nueva, un país nuevo, quiere decir que tiene un gobierno nuevo, tiene una lengua moderna, o que por lo menos tenga su propio modismos. También se tiene una comida diferente, una comida típica. Si yo les digo acerca de, voy a hacer un ejemplo, si yo les digo de qué nación, de qué país son los tacos de suadero, ¿de dónde? ¿De Alemania, de Polonia, de Argentina o de dónde? ¿No sabes tú? Ay, nunca le han dado a ese pobre niño un taco de suadero. ¿Dónde serán los tacos de suadero? Ay, ¿dónde serán los tacos de longaniza? ¿De qué país? ¿Los tacos de suadero? Ahora, la tortilla, ¿en dónde es? Ya cerca de las carnes, pues es los cortes argentinos o los brasileños, pero realmente lo identifican hoy en día, tacos de suadero, pozole, mexicano. O sea, realmente hoy en día se reconoce luego de los países. O por ejemplo, si yo les dijera las hamburguesas, los hot dogs, ¿de dónde son? Estados Unidos. Viene a la mente Estados Unidos, aunque en otros países lo vendan y hayan otros tipos de salchichas en otros lugares. Y es por eso que, por ejemplo, algunos no van a conocer esto, otros sí. La paella, ¿de qué país? España. Y es cuando se le dice acerca de qué países hay arepas. Colombia, Venezuela. Pero son... ¿Mande? ¿Arepas? No, pero o sea, de que cuando llegue a tu mente
a ver, se me antoja una arepa, pues tendrás que ir o ya sea un lugar donde sean esa gente que está haciendo ese tipo de producto de la comunidad colombiana o venezolana en México, pero tú sabes que es de ese país. Entonces es lo mismo. Sería entonces Palestina otro país, otro lugar. La comida sería una comida típica de Palestina si existiera un país en el cual es Palestina. Ok, ¿cuál es tu platillo de tu región, de tu país? Y entonces uno dice, es el pan árabe. Bueno, ok. ¿Cuál es tu idioma? El venezolano habla español, el mexicano también. Pero el modismo cambia, las palabras cambian, a veces los significados de una u otra palabra es diferente. El español en España es diferente al mexicano. Entonces, tendría que ser el palestino una diferencia con todos sus países árabes. Pero ¿qué creen? Es el mismo lenguaje. Bueno, acerca de su religión, es diferente, es musulmán. Es musulmán, tiene la misma comida, tiene el mismo idioma y el lenguaje, en los modismos, comen la comida árabe. Al final, ¿qué son? Realmente son palestinos de un pueblo, de un país diferente, que no tiene nada que ver o que tiene pocas cosas que ver con los países árabes, o al final es simplemente lo mismo de los países árabes. Y es por eso que dicen, eso es mentira de que esa gente dice que es un país y que tendría que tener un gobierno diferente, tendría que tener un presidente. Y no es así, está regido por lo que son los otros países musulmanes, los países grandes. Así que Palestina no existe. Entonces, si hay alguien o le reparto una hoja, o un pastor o un hermano habla y dice, en los tiempos del Señor Jesucristo que estaba en Palestina, usted no diga nada, si no le preguntan. Usted no le diga, pastor, es que eso es del diablo, eso es malo. No, que lo hable, pero ya en su mente usted ya sabe que es Israel, no es Palestina. Palestina nunca fue todo esto. Ese es el problema de la gente. En su pensamiento dice que esto es Palestina. Palestina, los filisteos se anidaban aquí, en la franja de Gaza, en el tiempo de Josué. ¿Y saben lo que hicieron con los filisteos en el tiempo de José? ¿Saben lo que hicieron en el tiempo del rey David con los filisteos? Tenían esa pelea. Así que no eran muy queridos, y que de repente le dijeran que todo lo de Galilea, Judea, Samaria y todo esto fuera Palestina, pues obviamente dijeron no, es para humillarlos todavía más. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo vieron? Entonces esto vamos a estarlo ocupando por mucho tiempo también en las enseñanzas de la iglesia, así que ténganlo. Vamos a poner esto aparte, hermanos. Entonces, Gaza era ¿sí? El pleito entre los palestinos y los israelitas. Y ahí en esa región era muy pequeño lo que era los filisteos. Era el territorio de los filisteos es muy pequeño. Creo que acá están los mapas. Es esto lo que antes era los filisteos, y era esta parte. Realmente no era todo esto, sino era esta parte lo que era Gaza en este punto. Aquí era filisteo. Realmente no es todo esto, sino que estos fueron los que de las ciertas zonas que estuvieron conquistando después los israelitas. Por eso, por ejemplo, aquí eso le tocó tiene que ser, sí, perdón, sí, porque es Jerusalén y Belén. Entonces es Judá, y todo esto se extiende.
Y así se van de los colores, pero filisteos estaban en esa parte donde están las letras, era nada más esto, y es en la tierra de Gaza. Por eso es que es de los mapas es más entendible dónde se ubican los que antes eran filisteos, los que hoy en día siguen siendo árabes. Árabes que son musulmanes, pero también hay judíos árabes. Es por la cuestión de que son árabes, pero su religión es judía. Entonces, esa es una situación. Bueno, en la otra es la cronología del Nuevo Testamento. Cronología del Nuevo Testamento. Quiero que lo chequen. Ahí. Esta es la hoja de la cronología del Nuevo Testamento. No lo vamos a leer ahorita, no lo vamos a ver ahorita, sino es a la siguiente semana. Y es todo esto, la cronología que se tiene. Y es acerca de los libros del Nuevo Testamento, cómo se fueron escritos, en qué tiempo, de lo que narra de los sucesos, historia bíblica, historia mundial, la vida de Jesús de los 30 a los 33 años de edad, aunque acuérdense, hermanos, que es la edad de Jesús, 30 a los 33, pero en el tiempo después de Cristo no es del 30 al 33, sino estamos hablando es del 28 al 31, 29 al 32, más o menos, por la cuestión del tiempo, que Jesucristo nació en el año 3 antes de Cristo. Pero entonces le pusieron en el 1 porque dijeron, de él vino y es en el año 1 y así que es en el año 1 se quedó. Y no fue así, sino que fue en el año 3 realmente que 3, 4 que nació el Señor Jesús. Entonces de ahí se cuentan 30 años y su vida, su ministerio empezó a los 30 años de él, no del tiempo, sino de él. Y duró 3 años. Y aquí lo podemos estar observando en este lado, lo que son los libros, la descripción, historia, historia bíblica, historia mundial y la vida de Jesús. Ese es el segundo. La tercera hoja es acerca de lo que vamos a estar no viendo completamente hoy, pero vamos a estar empezando con el inicio. Es esta. Esta la van a poner aparte porque esta la vamos a estar viendo ahorita, pero yo les voy a explicar las otras dos. Entonces, este es acerca de la vida de Jesús. ¿Ya la pusieron aparte? Esta, ahí sí pónganla aparte, las otras vayanla adjuntando, pero esa ahorita póngala aparte porque esa la vamos a ver ahorita. Estas dos son acerca de los viajes de Pablo y estas son las iglesias a las cuales fueron. Entonces aquí nos dice la iglesia de Gálatas, de Tesalónica, de las diferentes iglesias que recorrió Pablo y aquí en sus viajes. Por eso es que en el mapa, ya salió, ve Irvin, no, pero por acá, ahí por la puerta, para que, entonces es acerca de los viajes misioneros de Pablo y las iglesias, ahí las cartas de Pablo a las iglesias y a los pastores. Estas póngalas aparte.